Te regalo mi sombra en tu duro destino, porque enfermo el temor es de niños. Te regalo mi sombra, porque a veces insisto en ser yo quien perdí mi sentido. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos, a todas. Encantada de estar aquí y poder compartir con ustedes este ratito, que espero que sea muy participativo y que nos incluya a todos, porque se tratará de aprender unos de otros y sobre todo de aprender, de liberar juntos, encontrar juntos la mejor verdad o una parte de la verdad. Esto es lo que vamos a hacer esta tarde y lo vamos a hacer enfocándonos en la toma de decisiones. Se llama así la mesa de diálogo, decisiones difíciles, cómo tomarlas. Ojalá podamos acabar la mesa dando algunas pistas también para que esto a todos nos resulte más fácil y más llevadero, porque estoy convencida que ustedes como cuidadores, como familiares, como profesionales que trabajan con el tema de Alzheimer es una de las cuestiones a las que nos enfrentamos día a día y que más que dolores de cabeza nos trae, que más desasosiego nos causa y la que creo que tenemos que profundizar y caminar juntos. Nadie tiene la verdad absoluta, sino que la vamos encontrando. Para comenzar, voy a leer este libro que me han hecho tan buena propaganda, ¿verdad? Que es el centro, es un trabajo del centro, del CHES. Voy a leer un texto que aparece al final y que nos va ya a empezar a centrar la atención en la toma de decisiones. Dice así: Jean Buridan, pensador escolástico, es conocido en muchos textos de filosofía de enseñanzas medias por un ejemplo que tomó prestado de Aristóteles. Un asno sediento, situado a igual distancia de dos barreños con agua, morirá de sed al ser incapaz de decidirse por uno de los dos. Se trata de un asno lógico, es decir, un perfecto asno, no un pollino cervantino ni un platero lírico. Ni Aristóteles ni Buridan se tomaron la molestia de poner a un burro sediento, de verdad, en similares circunstancias. Su asno era metafísico y, por tanto, condenado por el programa lógico impuesto por sus pensadores. No podía moverse en ninguna dirección, porque las dos tiraban de igual manera. Esto ocurría porque el motivo de los angélicos pensadores era que debía moverse hacia el motivo que le atrajera más. ¿Qué haría la montura de Sancho Panza? Dirigirse a cualquiera de los dos, agotar el agua y después, aun a riesgo de reventar, ir a dar cuenta del segundo. ¿Están de acuerdo conmigo? Sancho Panza. Mientras el programador lógico se devanaría los sesos preguntándose por qué le atrajo más el primer balde, la solución es que el programa era otro. El objetivo fundamental que tiene que satisfacer el asno y nosotros también, es sobrevivir y no moverse hacia el motivo más atractivo. Entender, por tanto, cuál es el objetivo fundamental para la decisión es el primer paso para no quedarnos bloqueados por la lógica y movernos hacia la satisfacción. Bueno, pues esto es lo que se trata. Muchas veces nos dicen, esta es la mejor decisión, pensada desde la lógica, pero la realidad es que las decisiones se juegan y se realizan en la vida real, y la vida real es muy compleja. Y muchas veces nos dejamos llevar mucho por los sentimientos y decimos, esto es lo que más me atrae, esto es lo que querría hacer porque así lo siento. Pero no se trata de eso, ¿verdad? Muchas veces se trata de cuestiones más complejas en las que están los intereses de muchas personas implicadas. Bueno, pues de esto vamos a hablar esta tarde y así vamos a centrar un poquito el tema. Tengo a mi vera, por un lado, aquí a mi izquierda. Yo no vi Barrio Sésamo. ¿Dónde está a mi izquierda? Bueno, pues a mi izquierda no está quien tenéis en el programa, que por un problema familiar no ha podido venir, Lola Rivas, Dolores Arribas, pero sí está a mi lado Laura Stigman Pascual, que es enfermera y teóloga, que es experta en cuidados paliativos y que ha dedicado su vida al cuidado del inicio y del final de la vida. Ahora es profesora del Centro de Humanización, pero en este momento sobre todo es
responsable de enfermería del Centro Asistencial San Camilo. Y a mi derecha tengo a Francisco Javier Rivas Flores, que es doctor en medicina, máster en bioética, máster en dirección y administración de servicios sanitarios, profesor e investigador en diversos másteres de bioética, y en este momento es médico de la gestión de pacientes en el Hospital Universitario de Fuenlabrada, además de profesor asociado de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios. Bueno, pues yo creo que son dos personas que nos van a venir de maravilla para poder compartir con todos nosotros nuestras inquietudes en el tema de las decisiones difíciles que tenemos que tomar con los enfermos de Alzheimer. Y sin más preámbulos, me gustaría que comentarais, Javier, Laura, ¿a qué llamaríamos una decisión difícil o una decisión en una situación difícil? Bien, buenas tardes. Yo, en primer lugar, quiero dar las gracias por darme la oportunidad de poder participar en este foro y pedir perdón porque llevo 2 días o 3 días que la garganta no me responde mucho. Hoy estoy bastante mejor, ayer casi no podía hablar, entonces espero mantener el tipo durante todo este tiempo. Nos preguntan qué son situaciones difíciles. Realmente, en el ámbito de la medicina, probablemente en otros ámbitos de la vida, pero es el que yo más conozco, el que más he trabajado, el que más he tratado, nos encontramos con muchas situaciones en las cuales es complejo el poder decidir qué es lo que va a pasar. Una de las cosas que supone el ámbito de la decisión es intentar intuir cuáles son las consecuencias de nuestros actos. En definitiva, lo que se pretende, como se ha dicho de alguna manera, es mejorar, en este caso, la situación de la persona. En el caso de Alzheimer, pues muchas veces tiene que ver con niveles de cuidado, de calidad de vida y de cuidado, y poco más podemos hacer. Si es verdad que en la charla precedente hemos visto que se están abriendo afortunadamente muchas posibilidades tanto de prevención como de tratamiento, lo cual nos va a ayudar bastante. Situaciones difíciles, pues podemos establecer tres circunstancias o 3 elementos o 3 condiciones en las que se pueden desarrollar. Por un lado, cuando no sabemos qué opción es la mejor, y eso en medicina pasa muchas veces, y eso en medicina en estas situaciones, cuando las enfermedades son avanzadas y son crónicas, pues pasan muchas veces, y lógicamente ahí es donde tenemos dificultades para poder interpretar qué es lo que va a pasar. Cuando además el rumbo de la vida o el pronóstico puede variar mucho, en función también de la opción que nosotros elijamos. Eso tiene que ver con la evolución clínica. Yo en otra vida sanitaria, cuando no me dedicaba al tema de gestión, estuve en una unidad de cuidados paliativos, y una de las cosas que aprendimos rápidamente es la gran variabilidad de los síntomas y los cambiantes que son en el tiempo. Con lo cual, la decisión que tomamos un día, a lo mejor al día siguiente no es tan válida o puede quedar un poco en entredicho, y eso también hay que valorarlo. Y que además el tipo de decisión, que sería la tercera condición, es que pueda tener consecuencias graves. Claro, en función de lo que nosotros decidamos, el curso de acción puede ir en un sentido o en otro. Es verdad que muchas veces en situaciones muy avanzadas de enfermedad, el curso tampoco va a cambiar sustancialmente mucho en función de la decisión que tomemos, sobre todo si la decisión que tomamos o los caminos que emprendemos tiene que ver con calidad de vida, con cuidados y con atención. Otra cosa es que intentemos hacer tratamientos o experimentos, dicho de alguna forma figurada, para intentar recuperar o restablecer una situación que no puede ser, ¿no? Entonces, tener la actitud humilde, que yo creo que es algo que los médicos tenemos que seguir recordando día a día, la actitud humilde de que en cada momento estamos aprendiendo de la persona con la cual tratamos, es lo que nos va a guiar de alguna forma en esas situaciones difíciles y en esa toma de decisiones. Laura. Pues yo creo que situación difícil, la vida misma es difícil, tomar una decisión siempre es difícil porque entran muchos factores.
Yo creo que se nos ha complicado más en el ámbito sanitario. ¿Se me oye bien? ¿O sí? Sí. Es que me da la sensación de eco. Desde que hemos cambiado el modelo, antes el mundo sanitario, médicos, enfermeras, actuábamos desde modelos paternalistas, decíamos lo que tenían que hacer los demás y no nos planteábamos ningún problema, cualquier decisión. Decíamos, alguien que tiene una dificultad para tragar, no puede comer, pues una sonda nasogástrica enseguida. Pero ahora los modelos han cambiado y está el principio de autonomía, las personas pueden decidir, la familia nos puede contar una historia de vida de las personas y ahí se juntan muchos factores y hace que las situaciones sean complejas, que ya no podamos dar soluciones exactas, respuestas redondas, sino que entran muchos factores en los que va a ser difícil tomar una decisión y donde quizás nos vamos a encontrar con valores distintos entre lo que pensamos nosotros, lo que piensa el paciente, lo que piensa la familia. Entonces, el hecho de reconocer que las personas tienen capacidades y pueden tomar decisiones, eso hace que las situaciones se conviertan en situaciones difíciles. Antes eran hechos aislados, ahora son situaciones complejas, donde hay varios factores que hay que tener en cuenta y que no se pueden solucionar pues tomando yo desde mi creencia, desde lo que sé, desde mi formación, una decisión, sino que bueno, hay que respetar, hay que escuchar a la persona y ahí se encuentran situaciones difíciles. También la enfermedad de Alzheimer no es lineal, sino que van habiendo cambios constantemente. Entonces hay que tomar decisiones en cada cambio y hay muchos factores que inciden. Es un poco lo que tú decías con el cuento, Rosa, que no es algo metafísico, que estemos programados y ya sepamos lo que tenemos que decidir, sino que, bueno, hay mucha complejidad. Hay personas, hay familia y tenemos una visión holística de la persona también ahora. No solo vemos lo biológico, sino, bueno, pues que hay un mundo emocional, hay un mundo social, espiritual y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso, situación difícil es toda decisión de la vida. Muy bien, Laura. Y tú que te has dedicado tanto tiempo al cuidado y que ahora eres responsable del centro asistencial, ¿cómo integras las preferencias del paciente? Nos has hablado del principio de autonomía y bueno, hoy en día tenemos que tener en cuenta qué es lo que quiere el enfermo, qué es lo que quiere el paciente, qué es lo que quiere el residente cuando éste tiene enfermedad de Alzheimer. ¿Qué haces tú? ¿O qué deberías hacer en estas situaciones? Hombre, yo creo que lo primero es preguntarle al propio enfermo. Sabemos que la enfermedad de Alzheimer tiene distintos estadios, que al inicio pues la persona todavía puede decidir por sí misma. Y cuando la enfermedad va avanzando, yo creo que conociéndole a través de la familia, a través de la historia de vida, la historia familiar, cómo era él, cómo le gustaría que se actuase en esta situación, qué gustos, cuáles son sus gustos. Es decir, estos dos aspectos, la misma persona que nos puede decir mucho y luego la historia de vida. Y luego también utilizar el cauce del sentimiento, del sentido, que a mí me gustó mucho descubrir que en un enfermo de Alzheimer o en toda persona que tiene una demencia, así como al inicio de la vida, las primeras capacidades cognitivas que se desarrollan es la afectividad y después se desarrollan las otras capacidades cognitivas, intelectivas. Al final de la vida, lo primero que se pierde es lo intelectual, pero la capacidad cognitiva de la afectividad es lo último. Es decir, el sentido y el sentimiento no se pierde. Y a través de esta capacidad podemos coger mucha información. El paciente, el enfermo, nos transmite mucho. Y desde ahí podemos respetar su autonomía y nos puede estar dando alguna respuesta a alguna decisión que haya que tomar. De lo que dice Laura, entiendo que este respeto a la biografía, los médicos la reflejamos poco en nuestras historias clínicas. Entonces,
a veces hemos utilizado este tema de las voluntades anticipadas, que nos dijo Marta en la mesa anterior, en la ponencia, como presentadora, que hemos hecho un estudio sobre voluntades anticipadas. Y bueno, esto podría ser una manera también de reflejar cuáles son los valores, los intereses de la persona y nosotros los médicos estaríamos obligados a respetarlas. ¿Crees tú, Javier, que esto está sirviendo para algo hoy? El tema de las voluntades anticipadas, que de manera formal se llaman instrucciones previas, digo, porque de eso también algunas veces conviene que el lenguaje sea el adecuado. Es decir, la ley habla de instrucciones previas y normalmente lo conocemos como voluntades anticipadas o testamento vital. La ley se promulgó en el 2004, la ley de autonomía del paciente, que es la que de alguna manera afianza esta figura de instrucciones previas dentro de nuestra relación asistencial, y en estos 10 años, 12 ya, se ha avanzado poco en relación con el tema. Todas las comunidades autónomas tenemos registros de voluntades previas, todas tenemos establecidos unos mecanismos propios por los cuales esas voluntades previas de las personas, estas instrucciones, van a quedar registradas, y van a quedar registradas de forma que puedan ser consultadas en los centros sanitarios cuando sea necesario, lo cual da una garantía de que por lo menos se conoce qué es lo que el paciente pensaba en el momento anterior a no tener capacidad de decidir. Porque no podemos olvidar que las voluntades anticipadas o las instrucciones previas solo tienen valor, solo tienen cabida cuando nos encontramos ante un paciente que no está en condiciones de poder decidir por sí mismo. Mientras mantengamos la capacidad de decisión, eso es lo que prima sobre lo demás. ¿Cuáles son los problemas para establecerlo? Primero, un problema yo creo que es cultural. Nos falta cultura de lo que supone las instrucciones previas. Es una cuestión también que ha surgido mucho en el ámbito anglosajón y en el ámbito americano, y eso, aún estas cosas se nos quedan un poquito lejanas en el tiempo. Sin embargo, tiene unas ventajas indudables. Si ese proceso de elaborar el documento de voluntades anticipadas se lleva de una manera adecuada y no necesariamente por el registro, yo creo que el registro tiene un elemento formal, legal, para dejar plasmadas esas voluntades, pero probablemente sea un documento que se deba elaborar con el equipo médico, asistencial, clínico habitual del paciente. Lo que hay que decir es que hay que empezar mucho antes a elaborar ese tipo de documentos, y una de las figuras más importantes que puede ayudar en trabajar todo esto son los médicos de familia, con el inconveniente que tenemos desde hace unos cuantos años de la sobrecarga asistencial y del poco tiempo que tienen para poder llevarla a cabo. Pero es que el ir trabajando este tema con el médico de atención primaria, primero, permite que vayamos tomando cuenta de nuestra vulnerabilidad, lo cual ya es importante. No es que estemos pensando constantemente en la muerte, pero sí que somos vulnerables y por tanto lo que puede suponer. Permite también ir reconociendo cuáles son los valores que a la persona le importan, y eso va a quedar reflejado en la historia clínica. Y luego tiene un tercer elemento, que es que las instrucciones previas tienen que tener un representante, es decir, se tiene que nombrar un representante que sea la persona para que haga de alguna manera la interpretación de esas voluntades cuando la persona no puede decidir por sí mismo, con lo cual estamos también compartiendo la responsabilidad con otras personas. Es una cuestión que deberíamos profundizar más. Yo creo que se están haciendo muchas cosas. En este centro se ha hecho una encuesta, es un trabajo muy importante acerca de las voluntades anticipadas en las instrucciones previas, pero nos queda todavía pues esa labor diaria, cotidiana, de poder entender lo que significa. Al paciente le va a ayudar, a la familia, por supuesto, porque además descarga de muchas culpabilidades que pueda haber en función del tipo de asistencia que se pretenda, y al equipo asistencial le da claves para poder interpretar lo que el paciente hubiera querido en su vida que se hubiera hecho. Ventajas todas, inconvenientes, pues que es un acto burocrático, que además está muy ligado a determinados elementos normativos y que luego se comporta de manera lenta en cuanto a cómo se lleva a cabo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues yo creo que participe también la sala, así que ya han preparado los mandos. ¿Quién tiene los mandos? Vamos a explicar un poquito la metodología, si queréis.
¿Os parece? ¿Tenéis? Quien tenga... Venga, pues ánimo. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres hacer alguna pregunta? En relación a lo que acabamos de decir. Muy bien, pues adelante. A ver, en relación a las voluntades previas, hace unos años, pues una enfermedad, un enfermo de cáncer, pues moría sufriendo muchísimo. Hoy, pues la sociedad ha dado muchos pasos de forma muy positiva y un enfermo de cáncer muere dignamente, sin sufrimiento. En estas enfermedades que estamos tratando hoy del Alzheimer, yo creo que no se contempla en esas voluntades previas que el enfermo muera con dignidad. Yo concretamente, lo digo entre mis compañeros, yo quiero vivir dignamente y morirme dignamente. Cuando yo sea un vegetal, cuando yo no me entere de lo que me pasa, yo digo así, yo quiero la pastillita. Y lo digo conscientemente. Entonces creo que la sociedad en este aspecto, creo que tenemos que dar muchos pasos y no rasgarnos las vestiduras. O sea, entonces yo me gustaría que en estos foros se tratara ya esos casos que yo creo que no se está tratando, y que los enfermos mueren en los hospitales, bueno, ya en las residencias, como vegetales. Y yo creo que eso no es morirse dignamente. Yo reivindico una muerte digna. Bueno, introduces un tema que es muy complejo y que quizás no es el motivo exacto que nos convoca, pero vamos a, si quiere Laura o Javier decir una palabrita, pues la decimos y continuamos, porque realmente tiene complejidad y es verdad que hay que hablar del tema, Hay que hablar. Por supuesto, es un tema que socialmente es necesario, que tenemos que hacer una reflexión profunda sobre lo que significa, porque es verdad que en algunas enfermedades, no solamente en el cáncer, pues ha avanzado mucho en el conocimiento de cuál es la evolución de las propias enfermedades. Ahí nos ha servido mucho lo que nosotros llamamos la medicina basada en la evidencia, es decir, intentar tener el máximo posible de pruebas que nos ayuden a entender en qué situación vital se encuentra la persona, y eso nos va a llevar indudablemente a poder tipificar mucho mejor la situación y poder servir de ayuda. Se están haciendo muchos avances en el conocimiento del Alzheimer. Esta tarde hemos tenido algunas experiencias y ya sabemos interpretar muchas de las manifestaciones que tiene la enfermedad de Alzheimer en su fase terminal, y por tanto lo que puede significar y lo que puede suponer de medidas que podamos aplicar o no podamos aplicar en función de la situación en la cual esté. El abrir el debate ahora sobre si administrar una pastillita o no tiene un grave inconveniente, y es que en este momento la legislación española no lo permite, y unas instrucciones previas eso no lo pueden recoger porque no está contemplado en el ordenamiento jurídico. Por tanto, habría que valorar otras cuestiones y a lo mejor desde el punto de vista legislativo establecer, como sucede en otras comunidades, que es decir, que sobre estos temas se ha trabajado en Andalucía, se ha trabajado en Galicia, con las leyes en Navarra, en las cuales se ponen algunos mecanismos para ayudar a que las personas puedan tener un final de su vida que sea lo más digno posible. Lo más digno posible es terminar con una pastilla, pues hombre, en algunas ocasiones sí y en otras no. Es decir, yo creo que, y si algo nos enseña, en este caso la ética, y a mí me enseña también la medicina, es que cada caso es diferente y no podemos dar, desgraciadamente, recetas universales. Pues si no sería muy sencillo y no tendría sentido esta mesa. Nosotros llegamos, damos la receta para... Pero ¿qué es lo que sucede? Nos encontramos con personas con realidades individuales muy diferentes, aunque tengan una patología muy similar, pero con expresiones, con biografías, con narraciones muy diferentes, que nos llevan a hacer que cada consideración sea individual. Por tanto, una legislación sobre eso pues tiene que abarcar muchos aspectos y muchos puntos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues que tanto los centros asistenciales como los centros hospitalarios se den condiciones en las que la persona pueda estar acompañada si lo quiere, tener una habitación en las condiciones en las que podamos decir que está dignamente atendido, no compartiendo con otros
paciente, entre otras patologías y en otras circunstancias, en el cual el nivel de cuidado y atención pueda ser adecuado, en el cual se puedan manifestar elementos de afectividad, como decía Laura, que son tan importantes en todo esto. Estructuras hospitalarias como las que actualmente tenemos en general, que son muy restrictivas para el movimiento de pacientes, o sea, dentro del hospital, y para el movimiento de familiares dentro del hospital, no permiten que eso se pueda llevar a cabo de manera adecuada. Cuando trabajamos en cuidados paliativos, como yo estuve trabajando, y además la SEPAL lo ha reconocido en muchos trabajos que ha hecho, el que la persona se sienta atendida, cuidada, acompañada, es un elemento que disminuye mucho las peticiones de eutanasia, por decirlo claramente. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas no quieren un tipo determinado de tratamiento de atención, quieren ser cuidados y atendidos. La dificultad en el Alzheimer y en otras enfermedades neurodegenerativas, en las cuales la capacidad que tiene la persona de poder comunicarse con el resto pues ha disminuido, pero también, como decía Laura, permanece, y además hasta unos niveles que muchas veces no podemos sospechar, el nivel afectivo. Y está comprobado que cuando te acercas a una persona, aunque estén en situaciones de coma o en estas situaciones de pérdida completa de conexión con el medio, y le acercas la mano, le das un abrazo, le hablas cariñosamente, hay estudios neurológicos que demuestran cómo hay determinadas zonas cerebrales que se estimulan. Es decir, eso se está percibiendo. ¿Qué teníamos que buscar? Bueno, pues cada caso, cada persona puede pensar lo que para él es mejor, pero si podemos garantizar el controlar el sufrimiento, que siempre va a haber, lógicamente, una pérdida, una desaparición, una pérdida de facultades lleva un sufrimiento, pero podemos ayudar a que se aminore ese sufrimiento, a que no haya dolor. Bueno, pues en definitiva es también nuestra misión como médicos. A nosotros como médicos nos han enseñado mucho a curar y a diagnosticar, pero poco a cuidar, y solo tenemos que aprender día a día de las enfermeras y de los enfermeros, y es la gran asignatura que tenemos pendiente. Cuando vamos revirtiendo todo eso, y quizá ahora históricamente tenemos una profesión mucho más feminizada, lo cual ayuda mucho más al cuidado, es decir, la medicina tienen. El otro día leí en un colegio de médicos que mayoritariamente eran mujeres las que estaban colegiadas. Ese cambio no solamente es un cambio de género, de sexo, es un cambio también de actitudes hacia las personas. Y eso va a permitir evolucionar la medicina hacia unos niveles de cuidados que sean adecuados a estas necesidades. Muy bien, pues otra más y continuamos, ¿vale? Nosotros trabajamos con ancianos y por experiencias nuestras de familia que se ha negado o no ha mantenido la voluntad legal, o sea, las últimas voluntades de uno de nuestros residentes, la pregunta es: ¿qué validez legal tiene un testamento vital? Porque nosotros hemos sufrido un encarnizamiento terapéutico con residentes nuestros que lloraban cuando les poníamos una sonda nasogástrica o cuando les hacíamos algo por petición familiar, de gente que no quería comer, con unas últimas voluntades que decían que no hubiera un encarnizamiento terapéutico. Entonces, mi pregunta es: ¿qué validez legal hay para poder mantener la última voluntad del paciente? Mira, pues hay justo una de las preguntas que se refiere a esto. Entonces lo vamos a poner en práctica y la vamos a compartir en la sala, ¿te parece? Yo, muy bien. Rosa, quería Laura. añadir solo a lo que ha dicho Javier, que también es importante que en los primeros estadios de diagnóstico de una enfermedad, quizás por eso la dificultad de la enfermedad de Alzheimer, porque el pronóstico no lo sabes, es desde los primeros estadios hablar la familia con la persona sobre cómo quiere afrontar el final de su vida. Y desde un principio, cuando la persona tiene capacidad para decidir cómo quiere que sea ese final, hablarlo. Yo creo que ahí esa es la validez de las voluntades anticipadas, que hace que la familia y la persona hable de este tema, de cómo quiere que sea su final, y que cada caso pues es diferente. Es verdad que unos querrán morir de una manera y otros pues con una sonda, pero que se hable de eso al inicio, que sería importante. Muy bien, pues recogemos el testigo, porque esto quedará para otra ocasión seguirlo debatiendo. Vamos entonces a explicar, si puedes explicarlo quizás tú. Te toca.
Bueno, tenéis en el mando, lo importante también es que quien esté alrededor de alguien que tiene mando, que dialogue y que no sea solo la opinión del que tiene el mando, sino los que estamos alrededor. Dice, instrucciones para la votación. Veis que tenéis este mandito que está encendido continuamente, o sea que no hay que encenderlo. Marque el número que desea como opción de respuesta cuando el icono esté verde, que será cuando digamos que se puede votar, que se abre la votación. Y muy importante, después marcar la tecla OK. Si desea modificar su respuesta antes de la tecla OK, marque la tecla C. Pero bueno, esto no va a dar para tanto, creo yo, así que creo que será más sencillo. También son respuestas que lógicamente luego diréis, pues no es ni sí ni no, ni todo lo contrario, bien, pero bueno, nos va a servir para el diálogo y también para cuál es nuestro primer ímpetu al responder. En realidad, cuando estamos hablando de todo esto que hablábamos, estas preguntas iniciales que nos suscitan, pues mira, ahí es donde están las dificultades, donde están las decisiones difíciles y cómo las podemos tomar. En realidad lo que estamos hablando en el fondo, pues ya lo decían los compañeros de mesa, de diálogo, decían, pues estamos hablando del principio de autonomía. Un principio que no siempre ha estado tan en valor como está en estas últimas décadas, a partir de que estamos hablando de la bioética. Bien, pues vamos a ver si hablamos de algunas cuestiones concretas que tienen que ver con este principio de autonomía, sencillitas, para abrir boca. El primer tema que vamos a plantear es este. Le pregunto primero a la sala. Es el tema de las sujeciones. Ya sabemos que las sujeciones o restricciones, engloban con esta palabra de sujeción, pueden ser mecánicas y pueden ser químicas. No estamos hablando solo de poner un cinturón pélvico, ¿no? Sino también estamos hablando de cuando muchas veces nos dicen dale una pastilla que no se está quieto, no me deja que le duche. Esto es habitual, o por lo menos yo ahora que trabajo en una residencia es habitual que vengan las auxiliares y me digan, dale algo porque es inhumano vestirle cuando hace tanta fuerza y tenemos que tratarle como un animal. Estas son las situaciones a las que nos enfrentamos. No es fácil, decimos, sujeciones no, ¿verdad? Por principio, pero la vida real no es esa, no es esta. Entonces, vamos a hacernos esta pregunta. ¿Consideran necesarias y a veces imprescindibles las sujeciones en las personas que padecen Alzheimer y se agitan? ¿Sí o no? Bueno, vamos a votar. Vamos a votar. Se abre la votación. Se abre la votación. Esta va a ser fácil. Vamos a ver. Eso es la competencia. Se cierra la votación. A veces veréis que no llega al 50, pero casi cuando llega, si ya no se mueve más, pues consideramos cerrada la votación. Quien no le ha dado tiempo, a la siguiente tiene oportunidad. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues veo ahí, no veo muy bien el numerillo, ¿verdad? Pero parece que hay un 78% de la sala que dice sí. Y solo un 23% dice no. Bueno, pues voy a pasar la palabra a Laura. A ver, ¿qué opinas de este tema tan polémico? Sí, pues es el de verdad. las sujeciones. Bueno, voy a responder desde la experiencia. Yo creo que, como todo en la vida, no hay que ser talibán de nada, ni sujeciones no, ni sujeciones sí. Opinión personal, yo creo que el principio de autonomía, por encima de todo, y que hay que preguntar y explicar todo a una persona, pero que
hay que tender a poner la mínima sujeción, pero sí es verdad que hay situaciones que por falta de recursos, sino que una visión de equipo con enfermeras, auxiliares, de personas que están a pie de cama, con la familia, y luego, pues eso, si está en un proceso de terminalidad o no. Informar, personalizar, ver en qué momento está y visión de equipo. Y ahí tomar una decisión. Yo creo, enlazando un poco con la encuesta anterior, ¿no? Tiene importancia la familia en este proceso, por supuesto que tiene importancia, y es un elemento que debemos considerar en estas fases, porque tomemos una decisión u otra, tiene que ser entendida y asumida y compartida por la familia. Por lo que he dicho antes, el ir al hospital supone unos riesgos, unas incomodidades, unos efectos secundarios importantes, y el no ir al hospital tiene otras consecuencias, y la familia debe ser muy partícipe de todo esto. Y trabajar con ellos en estas circunstancias. Lleva 3 días con fiebre, lleva varios días con esta sintomatología. A ver, siempre los médicos nos quejamos de que tenemos que tomar decisiones en momentos raros, ¿no? A las 3 de la madrugada, pero es que las decisiones no aparecen así por arte de magia, sino que se van produciendo en el tiempo. Hace una evolución en el cuadro clínico que nos va ayudando a entender qué es lo que va a pasar. Y también algunas veces, si nosotros lo dejamos para el final, hasta que ya estamos en el límite, pues claro, tenemos luego que tomar decisiones en momentos muy complejos, ¿no? Por tanto, vamos a ver cómo nos trabajamos también todo el proceso de seguimiento y de evolución de los pacientes con la familia, acompañando a la familia y que la familia entienda cuál es el proceso. En general los médicos tenemos un sesgo, que es el imperativo terapéutico, es decir, nos han enseñado a tratar las cosas y nos cuesta mucho trabajo, por dentro nos cruje el hecho de no hacer nada. Esa frase de no hacer nada hay que desterrarla, porque tenemos infinidad de cosas que hacer que no son aplicar tratamientos. Y la infinidad de cosas que hacer es mantener una actitud afectiva y de cuidado con el paciente. Pero claro, como decía Laura, si no tenemos claramente definido, o lo más claramente posible, porque nunca vamos a tener la certeza absoluta de en qué momento clínico se encuentra el paciente, cualquier decisión puede ir en un sentido o en otro. Que la familia decida junto con. Debe ser una decisión conjunta, no puede ser de otra forma. Y en estos momentos, en esta fase de la enfermedad, en esta evolución de la enfermedad, el prescindir de la familia para tomar decisiones tiene sus consecuencias también en el mundo relacional sanitario, y eso no lo podemos olvidar. Por tanto, ¿cómo lo podemos hacer? Integrando a la familia entre todos, deliberando, como decía Rosa, buscando las razones de unos y de otros, intentando encontrar el elemento común, viendo aquellos principios en la relación asistencial que más se beneficien o que menos perjudiquen al otro. Buscaremos la resolución que sea prudente, es decir, razonable, y analizando consecuencias, los pros, los contras de cada uno de esos, pero no necesariamente y exclusivamente por parte del sanitario. Bueno, pues allí hay una intervención. Sí, esta era como una pregunta trampa, ¿no? Porque en realidad con la familia hay que contar, ¿verdad? ¿No? Bueno, allí, ¿querías añadir? No oigo. A ver, si no hay familia, ahí... No hay familia. Si no hay familia y no hay un proceso de incapacitación de la persona, el médico tiene que tomar la decisión. El médico es sanitario, el equipo asistencial. Y el equipo asistencial tiene que tomar la decisión intentando buscar el mejor bien de la persona, o por lo menos no perjudicando más de lo que ya está. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Un principio médico, desde el principio de la medicina hipocrática, era lo primero no perjudicar. Eso no lo podemos perder de vista. Algunas veces en utilizar determinados usos no estamos pensando en lo primero no perjudicar. No. Bueno, pues ahí no. Y además es que no nos podemos escapar. Sí o sí tenemos que tomar la decisión, porque el paciente es nuestra responsabilidad a partir de ese momento. No podemos hacerlo de otra forma. Muy bien, y por falta de tiempo no podemos presentar todos los casos, pero vamos a otro más, que era el que nos pidió la compañera para ver qué pasa si una persona tiene hechas las voluntades anticipadas y no quiere una sonda, ¿no? Fijaros en el siguiente caso. Es un varón de 85 años
con enfermedad de Alzheimer, hizo sus voluntades anticipadas y dijo que no quería que si llegaba este momento de tener un deterioro cognitivo avanzado, se le pusiera ningún tubo. No quiere tampoco ir a la residencia. Ha presentado un episodio de atragantamiento en el domicilio y se considera que es preciso poner una sonda nasogástrica o PEG. Su familia atraviesa dificultades, para que veamos que además la decisión no es tan clara y tan fácil, ¿no? Se trata de una hija única, es cuidadora principal y ahora ha debutado con una esclerosis múltiple. No sabe qué hacer. Vamos a la sala. ¿Qué es lo mejor? Primero, ¿qué es lo mejor? Lo mejor en este caso, lo menos malo, vamos a decir, ¿no? Lo llevaremos a una residencia, primera opción, lo llevaremos a una residencia, pero respetaremos su voluntad de no poner medidas artificiales para la alimentación, aunque esto conlleve morir antes. 2. Lo dejaremos en casa, buscaremos medios para ayudar a la hija, respetando igualmente la voluntad del enfermo de no recibir alimentación artificial. 3. Lo llevaremos a una residencia y le proporcionaremos la alimentación por el medio artificial que resulte menos molesto, ya que es lo menos malo. Cerramos la votación, si les parece, el resultado es... No leo nada. La primera opción es un 26%, la segunda 69 y 6. 69%, la tercera un 6%. Parece que nos inclinamos más por la segunda mayoritariamente, que parece respetar más la autonomía en una situación ideal, ¿verdad? Javier, ¿qué opinas? La cuestión que se plantea en este momento, que además no es muy excepcional, pues nos debe llevar un poco a la reflexión primero de lo que supone en el ámbito relacional asistencial las voluntades, las instrucciones previas y las voluntades anticipadas, y sobre todo porque cuando se emiten las voluntades puede haber circunstancias cambiantes. Claro, cuando este señor emite estas voluntades, lo más probable es que esté pensando, como no puede ser de otra forma, que su hija le va a seguir atendiendo el tiempo que sea necesario y que por tanto cabalmente puede solicitar eso. ¿Qué sucede cuando las circunstancias cambian? Cuando el nivel de cuidado que se pueda tener ya no es el que realmente se estaba pensando? Es una de las cosas que muchas veces se plantean también con las instrucciones previas. ¿El cambio de circunstancias invalida las instrucciones previas? Algunos bioeticistas dicen, hombre, si el cambio es tan sustancial, pues a lo mejor ya los criterios con los que ha tomado esta decisión, en el caso de instrucciones previas, ya no tienen tanta fuerza como para poder ser aplicados de una manera tan directa. Y nos lleva a otro elemento de reflexión. Yo estoy de acuerdo también con la segunda opinión, me parece la mayoritaria. Me parece que es la más coherente primero, con respetar la conciencia de la persona. No olvidemos que cuando uno expresa voluntades, está expresando un nivel de conciencia y nadie puede violar la conciencia de otras personas, sea en el aspecto
espiritual, religioso, o sea, en el aspecto de la toma de decisiones que se pueda tener en cuenta. Por tanto, respetemos eso. ¿Tenemos medios para poder llevar a cabo ese respeto de esa decisión en condiciones en las que se mantenga la dignidad de la persona, que esté suficientemente bien atendido? Porque claro, el dejarle en casa con la hija, habrá que saber también en que, es decir, diagnóstico de esclerosis múltiple no significa nada inicialmente, significa pues que la de una enfermedad que va a ir evolucionando en el tiempo. Por tanto, el deterioro de la hija en esclerosis múltiple va a ser más rápido que lo que pueda tener el padre. Es decir, son las preguntas que realmente nos inquietan y por las cuales no podemos dar una receta universal para estos casos. Habrá que ver entonces, porque a lo mejor, bueno, un estadio inicial, la esclerosis múltiple tiene una evolución, bueno, no muy larga, pero bueno, en el tiempo, con manifestaciones variadas, no siempre incapacitantes de primera instancia. Por tanto, valoremos en qué situación nos encontramos, qué es lo que realmente se nos está pidiendo y en base a eso tomemos decisiones. Intentaremos buscar, y yo creo que es otra de las herramientas que tenemos que utilizar, cuáles son las ayudas domiciliarias que pueden ayudar, no solamente a este señor, a su hija. No olvidemos que a partir de un determinado momento esa hija va a necesitar ayuda también y por tanto, ¿cómo podemos ayudar a los dos con ese tipo de recursos que podamos disponer? Por tanto, hay que trabajar y ahí interviene trabajo social fundamental en todo esto, que son las personas que nos ayudan a localizar recursos muchas veces donde no sabemos que pueda haber y ayuda mucho en controlar estas situaciones, conoce el domicilio, conoce el entorno. Por tanto, apoyémonos también en esos recursos que tenemos para ayudar a que la toma de decisiones sea lo más acorde con los valores de la persona, que el cuidado sea el que merece la persona en sus circunstancias y en esos momentos que la dignidad de la persona no quede menoscabada como consecuencia de lo que estamos haciendo, porque ¿de qué nos vale tener a las personas en casa que no se pueden alimentar ni se pueden cuidar uno a otro? Al final se deterioran y además de una manera muy indigna. Pues valorémoslo también, ¿no? Laura. Nada, estoy con Javier. Yo creo que si están esas voluntades anticipadas y se han mantenido en el tiempo, que no hace 50 años que las hizo, sino que son actuales, pues que está muy fácil. Que si abogamos por la autonomía, pues hay que respetarla. Así que... Bueno, pues les voy a pedir a estos contertulios de la mesa de diálogo que hagan una conclusión breve y a darles las gracias por su participación, que ha sido rica y numerosa, y yo creo que ha suscitado el suficiente debate como para que nos vayamos un poco con más interrogantes y más vidilla interior para poder seguir pensando y debatiendo sobre nuestras decisiones. ¿Laura? Conclusiones. Conclusiones. Yo, pues, con tres conclusiones. Tener la familia como aliado, es decir, crear un lazo terapéutico con ellos, velar siempre por la autonomía del paciente desde donde se pueda y un cambio de mentalidad. Es decir, escuchar y acoger a todo el equipo, a las personas que forman el equipo interdisciplinar y a la familia. Que no cabe el yo tengo razón por encima de todos, sino escuchar a todos. Esas tres cosas: familia, escuchar a todos y la autonomía por encima de todo. Bueno, yo espero que no hayamos generado, como decía Rosa, mucho más interrogantes que convicciones, pero también estamos para reflexionar y es importante que nos llevemos cosas para que podamos trabajar en casa y en circunstancias en las que nos encontremos. Tres conclusiones o cuatro. Pues por un lado, lo que hemos comentado, ¿no?, que también se ha expresado aquí. Y yo lo he hecho de otra forma, pero que es lo que Alejandro ha dicho: medicina basada en la persona. Por supuesto, es que eso es la base. Medicina basada en la persona supone quitar el piloto automático de nuestra relación asistencial y pasar a un modo manual. Entender que la otra persona y yo somos interlocutores válidos, que ha podido dejar expresadas unas voluntades previamente que me tienen que servir a mí para ayudarme en la toma de decisiones, pero una toma de decisiones compartida también con la familia. Es un elemento más de nuestro entramado relacional que no podemos olvidar y no podemos apartar de nuestro mundo asistencial. Por tanto, integremos a la familia, como bien ha explicado Laura, tengamos en cuenta que cada persona es individual y no tenemos recetas,
como hemos dicho, que el contexto en cada caso es muy importante. En este caso último lo hemos visto. ¿Cuál es el contexto? ¿Ha podido variar algo en el tiempo? Analicemos esas circunstancias. No podemos salir y decir, toda persona con 90 años, con Alzheimer, me han dicho los Camilos que no hemos dicho eso. Hemos dicho, vamos a reflexionar juntos, vamos a trabajar juntos y vamos a levantar el dedo cuando en una relación asistencial alguien sanitario intente apartarnos de la toma de decisiones, porque nosotros formamos parte de ese entramado relacional. Y con buena educación y con buenas palabras podemos decir, oiga, que yo también formo parte de esto, de este tinglado, por tanto, no me deje al margen. Vamos a trabajar juntos. A mí me preocupa el paciente lo mismo que usted, porque es mi familiar y además su pérdida me va a doler mucho más que a usted, porque la voy a mantener en el tiempo, su recuerdo va a estar permanentemente conmigo. Por tanto, trabajemos juntos. Yo también necesito drenar emocionalmente todas estas cosas y usted me tiene que dejar a mí que yo pueda drenarlo a través de esta relación. Ahora, seguro que mañana vais a La Paz y hacéis esto y van a lo mejor a psiquiatría, ¿no? Pero, a ver, es el cambio de paradigma que tenemos que llevar a cabo. Yo siempre lo digo, una de las cosas que tendríamos que hacer los sanitarios, los médicos en particular, cuando entramos en la habitación de un paciente, es darle las gracias por permitirnos entrar en su intimidad total. No podemos hacerlo de otra forma, Clausura antes de que nos emocionemos. Bueno, pues muchas gracias a Javier, a Laura, a la sala que ha participado. Yo creo que con esto estamos dando el primer paso para tomar decisiones responsables. Es nuestra primera meditación para empezar a ello. Muchas gracias. Yo pensaba que me ibais a aclarar cómo tomar decisiones, pero me voy a comprar el libro, igual que vosotros. Bueno, mañana nos vemos aquí a las 10. Que tengas buena tarde. Te sientes perdido, no soy guía, pero quiero ir contigo.